¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, la relación de la OTAN y Estados Unidos con otro notable invitado, Carlos Martínez, analista internacional desde Valencia, España. Carlos Martínez, una cálida bienvenida al programa. Esta invitación. ¿Y tú dirías que desde, digamos, los últimos tiempos la OTAN está, digamos, y por tanto Europa está perdiendo autonomía y en ese sentido se da que el tema de Ucrania es un claro ejemplo de esa pérdida de autonomía? Los países de Europa Occidental siempre han sido países vasallos del Imperio norteamericano. Países vasallos de primera categoría, felices, muy contentos con su estatuto porque le daba con ciertas condiciones materiales de riqueza frente a otros países vasallos más pobres, como son los de América Latina, ¿no? Como son la mayoría de América Latina, que aun estando dentro de la órbita de Estados Unidos, tiene un papel de colonia. Ese no era el caso de Europa Occidental. Europa Occidental eran, digamos, socios de primera. Lo que ocurre con la guerra ucraniana, a la cual se fue abocada por muchas razones, ¿no? Que no sé qué pasa este programa, en un inicio fue Estados Unidos quien impulsó esta guerra, pero ahora con la llegada de Donald Trump y con la nueva realidad, porque ahora ya Rusia no es un país débil como se pensaba, sino que ha resistido perfectamente y está ganando en la batalla militar y también la guerra económica, pues la nueva doctrina de defensa del régimen de Trump se ha desentendido de la defensa de Europa Occidental y le ha dicho a los oligarcas de la Unión Europea que páguense ustedes la defensa frente a Rusia, paguen la guerra de Ucrania, porque yo ya no quiero gastar más dinero en un territorio de la Unión Europea que me causa más gastos que ingresos. El cálculo de Trump torpe, sencillo, pero es cierto, es decir, no tenía ningún beneficio financiero el régimen de Estados Unidos por estar protegiendo a Europa Occidental más allá de una cierta ventaja geopolítica. Pero Donald Trump ya es entendido, él vuelve a la doctrina Monroe de América para los americanos, vuelve al eje Indo-Pacífico y se olvida de Europa y entonces la OTAN entra en grave riesgo, no solo por esto, por el cambio de estrategia de la política exterior de Estados Unidos, sino también, sobre todo, no hay que recordar, por el intento, que al final será así, de apropiación de Groenlandia, que es territorio de uno de los países de la OTAN, de Dinamarca, el robo y eso ha sido ya el punto final de una crisis ya de la OTAN cuyo final se ve cada vez más cerca. ¿Tú entiendes que cuando Europa rompe con Rusia, quién es el que sale más debilitado o quién es el que sale más fortalecido? Los europeos estaban convencidos, los dirigentes de Europa Occidental estaban convencidos de que Rusia era un país con una economía similar a Italia y que con la presión militar, con la ayuda militar al régimen de Kiev y la guerra híbrida económica iban a conseguir derribar al gobierno de Vladimir Putin. Y nada más lejos de la realidad. Rusia ha demostrado una resiliencia en el campo de batalla, un increíble avance en tecnología militar y en la guerra económica, de un día para otro, Rusia pasó de ser un socio privilegiado de la Unión Europea a ser un socio de los países BRICS, especialmente de China. ¿Cuál es el resultado? Que la economía de Europa Occidental, especialmente alemana, está en estancamiento, cuando no en ocasiones en pérdidas, y la economía rusa sigue creciendo a un buen ritmo. De forma que es evidente, ¿no? Los números están ahí, ¿no? Y no lo digo yo, son cualquier institución también económica europea lo que lo puede atestiguar. Pero es que además en Europa Occidental existe la idea repetida mil veces, como diría Goebbels, de que Rusia está aislada en el mundo. No es cierto. La que está aislada en el mundo y cada vez más es Europa Occidental. Rusia tiene muchos y muy buenos socios. Por supuesto, los países BRICS, pero, por ejemplo, los países que están despojándose de su yugo colonial francés en el Sahel, en la parte de África más al sur del Sahara, donde hay unos procesos revolucionarios muy interesantes encabezados por Burkina Faso, Mali y Níger, esos países confían en Rusia para defenderse porque está claro, por ejemplo, que en el caso de la defensa que ha asumido hasta ahora Francia, más que defensa, era una promoción de grupos terroristas
a los cuales nunca acababa porque era una herramienta útil de las inteligencias occidentales para presionar a los gobiernos de África. Esto en África o en Asia o en América Latina no tienen a Rusia como un enemigo, porque Rusia nunca ha esclavizado a la gente de África, nunca ha sido una potencia neocolonial, y la memoria histórica ahí, ¿no? Con mucho esfuerzo que está en la prensa occidental de demonizar a Rusia, no se puede demonizar a aquel que no ha intervenido en los conflictos neocoloniales, aquellos que no han esclavizado, aquellos que no han extraído su riqueza de los países. Y Rusia, al contrario, está ganando con este conflicto una importante dignidad nacional, se ha recuperado la dignidad nacional, y cada vez el gobierno, al contrario de pensaban que iba a tener coste de popularidad del gobierno de Vladimir Putin, al contrario. Yo creo que con la guerra de Ucrania, en Rusia, la mayoría de la población no ha entendido los motivos que han llevado a Rusia a implicarse en ese conflicto, y al contrario, no parece que la oposición prooccidental gane terreno en Rusia, sino todo lo contrario. Yo creo que, independientemente del arco político donde se encuentran los rusos, su clase social, yo creo que se encuentran muy contentos y muy conformes con que su economía y su cultura no dependa totalmente de Occidente, que era para lo cual estaba planificada un cambio de gobierno para hacer no un gobierno occidental, sino un gobierno subordinado a Occidente, que es muy diferente y que es lo que siempre han pensado que debía haber en Rusia. Para algunos analistas geopolíticos acá ven que Estados Unidos hizo una jugada maestra en el sentido de mató dos pájaros de un tiro. Por un lado, debilita a Rusia en el sentido de que la empuja a mantener una guerra que sí o sí tiene un costo, se desangra, es una hemorragia. Y por el otro lado, debilitó a Europa, especialmente a Alemania, que lo que ha sido clave para su economía era la energía barata. ¿Estás de acuerdo con eso? Totalmente. Pero está mucho más debilitada Europa Occidental que Rusia, porque Rusia al final su producción petrolera de gas la vende igual, quizá un poco más barata, pero ha aumentado la capacidad de producción, con lo cual los ingresos no solo han disminuido, sino que han aumentado. Hay que recordar que Europa Occidental no solo tenía sancionado, entre comillas, porque no son sanciones, es guerra híbrida. Tiene sancionado a Rusia, pero también a Irán, también a Venezuela, etcétera, etcétera. Y con lo cual el precio del petróleo o el gas era más caro. Sobre todo es mucho más caro el gas obtenido por la técnica fracking norteamericano, que es el que se revende a Europa, era mucho menos ecológico y mucho más caro y menos fiable su importación que la de Rusia. Eso por una parte, pero es que con la guerra de Ucrania lo que ha pasado estos últimos meses es que Putin, en un acto en un acto de imposición, y a Ursula von der Leyen, en un respectivo vasallaje, firmó unos acuerdos en los cuales Europa se obliga a comprar gas norteamericano muy caro, como estoy diciendo, pero también comprar armamento norteamericano para el uso propio de Europa Occidental y para Ucrania. Un armamento a unos precios desorbitados y que está muy por detrás tecnológicamente del armamento que están produciendo países como China y Rusia. Pero es que además esta petición de aumento que se está haciendo a Estados Unidos, su capacidad de producción no le da para cumplir los acuerdos que llegó, la imposición de Donald Trump, de Ursula von der Leyen a Donald Trump. Dinamarca, que era uno de los países más proamericanos, y así se lo han pagado, ha intentado comprar baterías Patriot y le han puesto listas de espera, y España también. Y luego Europa Occidental tiene otro problema, que si un día quiere defenderse de Estados Unidos, el material bélico que compra Estados Unidos, las cazas F-15, F-18, los sistemas de defensa Patriot, tienen todos un dispositivos que no se pueden utilizar frente a Estados Unidos o sus aliados. De manera que compras un material que el cual solo lo puedes utilizar contra el enemigo de Estados Unidos, porque no puede defenderte Estados Unidos con ese material que ya está previamente preparado para esos fines. Un desastre, y la historia juzgará muy duramente a la camarilla que mal gobierna la Unión Europea estas fechas, porque han cometido muchos errores, y sobre todo el principal error ha sido someterse a la dictadura de Estados Unidos y no pensar que no gobiernan para Estados Unidos,
ni siquiera para el Partido Demócrata de Estados Unidos, gobiernan para su gente, o deberían gobernar para su gente, y no están pensando en los intereses propios de Europa Occidental, sino en otros intereses que son totalmente ajenos a los de la mayoría de la población extranjera. Carlos Martínez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. El placer ha sido mío.